Bien, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jeremías Pérez, pertenezco a la carrera de Ingeniería en Administración Pública y el día de hoy traigo un tema que es muy importante dentro de la civilización, dentro de los seres humanos, que es Dios. Este ser creador, este ser externo al universo, la mente suprema, el ser creador, originador de todo lo existente, pero que siempre ha estado en cuestionamiento durante toda la historia. Y durante todo el tiempo se han formado distintos tipos de pensamientos sobre la realidad o fantasía, sobre la existencia o inexistencia de este ser creador. Tenemos miradas filosóficas, científicas, tenemos eh, opiniones personales, también una mirada cristiana. Hay muchos tipos de perspectivas en las que podemos ver y entender, ¿cierto?, a Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios es una realidad o es una fantasía? Eso vamos a ver durante este tema, Dios, el ser creador. Bueno, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir algunos conceptos, vamos a ver argumentos a favor y también argumentos en contra de la existencia de Dios. Vamos a ver evidencia empírica, evidencia científica, filosófica, también las experiencias personales que podemos tener. Y por último, una reflexión personal, ¿sí?, y una conclusión. Bueno, para partir, tenemos que decir que durante todos los siglos y la historia de la humanidad han existido diversidades de filósofos, teólogos, científicos, pensadores, distintos tipos de personas que todos han sostenido una posición en este tema. Para algunos Dios ha sido real, para otros es netamente una invención, una fantasía, ¿cierto? Y a lo largo de esta presentación vamos a intentar examinar cada uno de esos puntos y de esos pensamientos. Vamos a ver argumentos filosóficos, teológicos, ¿cierto? Como dije anteriormente, científicos. También vamos a considerar distintos pensamientos, como por ejemplo está el pensamiento panteísta, que vamos a hablar en unos minutos, el ateísmo, el teísmo, el antiteísmo y distintos temas y pensamientos, ¿cierto? Distintas perspectivas que nos llevan a esta pregunta, ¿Dios es una realidad o es una fantasía? El cual es un tema realmente contingente que siempre ha estado, ¿cierto?, en el ojo del huracán, por así decirlo. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, pero ¿cuál es la realidad? Esto va más allá, ¿cierto?, de cuestiones, Dios, el ser creador, muchas veces cometemos el error de pensar en Dios como alguien que está dentro de nuestro universo, pero cuando hablamos de Dios, ¿cierto?, no nos referimos, ¿cierto, profesor? No nos referimos al Dios bíblico. Muchas veces cuando dice Dios, aquí se está hablando del Dios bíblico, no. Cuando hablamos de Dios nos referimos al ser creador, no necesariamente al Dios bíblico. Y de este Dios, del ser creador, vamos a intentar exponer durante esta tarde. Bueno, lo primero es que, ¿qué entendemos por Dios? ¿Cierto? Hay diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de variantes. Hay variantes religiosas, filosóficas, científicas. Pero en general, como dice aquí, en general se refiere a una entidad suprema, trascendental y sobrenatural que posee características divinas y es objeto de adoración y devoción, ¿cierto? Dios, una entidad suprema. ¿Qué quiere decir esto? Como lo expliqué anteriormente, que es una entidad externa al universo, externa a lo conocido, ¿cierto? Trascendental y sobrenatural. Algo que nosotros realmente teniendo en cuenta que nuestra mente, nuestros pensamientos son limitados, estos son limitados, es muy difícil poder entender la inmensidad de la supremacía de Dios, que es el ser creador. Cuando hablamos de Dios, hablamos del ser creador de todo lo existente, de los astros, de las galaxias, de los universos,
de todo, si es que hay más universos. Ese es Dios. Y dentro de estas variantes, ¿cierto? Ahí está la posición religiosa, que es totalmente, muy fundamental e importante y relevante dentro de nuestra sociedad. Dentro de todo el mundo existen las religiones, ¿cierto? Y hay algunas religiones que nos dan, eh, algunas religiones que nos dan respuesta, ¿cierto? Basada en su conocimiento, basada en sus experiencias, basada en sus doctrinas de qué es Dios. Y por ejemplo tenemos el judaísmo, ¿cierto? Que es la religión hebrea judía del pueblo israelita. También el cristianismo, que nace en Israel, ¿cierto? Eh, y es una religión cristocéntrica, es decir, que el centro de su doctrina siempre es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y tenemos también el Islam. En estas tradiciones, ¿cierto? Hay que entender que son abrahámicas, que todas nacen, ¿cierto? De la corriente abrahámica, que Abraham fue un hombre que supuestamente, como dicen estas religiones, era un patriarca, ¿cierto? Estuvo en los inicios de la sociedad y él fue ungido por Dios para ser portador de una bendición. ¿Y qué decía esta bendición? De que él, como había sido un hombre prudente, un hombre sensato, ¿cierto? Iba a ser, su descendencia iba a ser el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Dios, como dice aquí, es concebido como un ser único y omnipotente. Omnipotente quiere decir que tiene todo el poder, que es poderoso. Omnipotente, no solo potente, sino omnipotente. Él tiene todo el poder, creador del universo y gobernante supremo de todo lo existente. Se le atribuyen atributos como la omnisciencia, que la omnisciencia hace referencia a que él lo sabe todo, que nada se escapa de su conocimiento, que él lo entiende todo, que lo conoce todo, que no hay nada oculto bajo sus ojos. La omnipresencia, ¿cierto? La omnipresencia hace referencia a que Dios puede estar en distintos lugares a la vez. Es una característica que estas religiones le atribuyen a Dios, solamente ellas. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Omnisciencia, ¿cierto? Que Él todo lo sabe, y la omnipresencia, que puede estar en distintos lugares. La bondad y la justicia. ¿Cierto? Y en el hinduismo, Dios se manifiesta en múltiples formas y deidades, siendo la idea de un Dios supremo, que en el cristianismo se llama Jehová, Dios, Yahvé, ¿cierto? En el judaísmo, y en el hinduismo se le llama Brahman. Brahman es considerado como el principio último y trascendental que subyace en todo el universo y en todas las deidades. ¿Cierto? Vimos distintos tipos de creencias religiosas: judaísmo, islamismo, cristianismo e hinduismo. Bueno, ¿y qué dice la filosofía? ¿Cierto? La filosofía nos entrega distintos tipos de argumentos sobre la realidad o fantasía, sobre la existencia o inexistencia de Dios. Y un argumento es el argumento cosmológico. Este argumento sostiene que el universo tiene una causa o un origen y esa causa debe ser un ser necesario y no contingente. Según esta línea de razonamiento, Dios se presenta como la causa primaria que puso en marcha la existencia del universo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el argumento cosmológico sostiene de que Dios es una realidad, de que es un ser necesario. Dios es la causa primaria que puso en marcha la existencia del universo. Después tenemos el argumento teológico, ¿cierto? También conocido como el argumento del diseño, que sostiene que la complejidad y el orden observados en el universo son evidencia de un diseñador inteligente, desde la precisión de las leyes físicas hasta la complejidad de los organismos vivos. Se argumenta que estas características apuntan a la existencia de un ser divino. Tenemos dos argumentos filosóficos que sostienen la realidad, la existencia de un ser supremo, de un ser creador, ¿cierto? Y se basan en la necesidad, en el principio de causalidad, que es algo físico, el principio de causalidad que sostiene que tiene que sí o sí, haber algo creador, todo tiene un inicio. Y según esta filosofía,
ese inicio fue Dios. ¿Cierto? También tenemos un argumento moral. El argumento moral, ¿cierto?, plantea que la existencia de un sistema moral, objetivo y universal requiere un fundamento último que trascienda a los seres humanos. Se argumenta que Dios proporciona este fundamento estableciendo así una base para los principios morales y la ética. ¿Qué quiere decir este argumento filosófico? Que la moral y la ética, ¿cierto?, que son parte de nuestro razonamiento como seres humanos. La moral, la moral hace referencia al saber el bien o a saber el mal, proviene de Dios. Que sin Dios no existiría una moral. Después tenemos el argumento de la experiencia religiosa, ¿cierto? Que aquí hace referencia a la opinión personal. Dice, se destaca la importancia de la experiencia personal y directa de lo divino. Aquellos que han tenido experiencias religiosas profundas argumentan que estas vivencias proporcionan evidencia subjetiva de la existencia de Dios. Después de haber mencionado cuatro puntos filosóficos que están en su mayoría a favor, ¿cierto?, de la existencia de un Dios, creador, de un ser supremo, es importante tener en cuenta que estos argumentos no pretenden ser pruebas concluyentes, sino más bien ofrecen razonamientos lógicos y filosóficos que respaldan la existencia de un ser divino. Sin embargo, estos argumentos también han sido objeto de críticas y contraposiciones por parte de pensadores escépticos y ateos a lo largo de la historia. Evidencia empírica y científica sobre la existencia o inexistencia de Dios, ¿cierto? Como el diseño el argumento, perdón, del diseño inteligente, que nos dice que se sugiere que la complejidad y la adaptación de los seres vivos y el cosmos en general son evidencia de un diseño inteligente. Se citan ejemplos como la complejidad del ADN, la precisión de las leyes físicas o la existencia de características que parecen estar finamente ajustadas para permitir la vida. A qué se refiere este argumento? Que hay cosas realmente que cuesta mucho creer y ver cómo se formaron. Entre ellas, como dice aquí, la complejidad del ADN. Y yo quiero ir más allá, yo quiero ir al cuerpo humano en general. Personalmente, el cuerpo humano lo encuentro algo tan increíble, algo tan increíble como, por ejemplo, si tenemos una herida, esa herida puede sanar. Son cosas que realmente yo no entiendo, no logro comprender y probablemente no lo entiendo porque no soy científico. Pero un científico que quería, lo que pasa es que eh, lo que pasa es que los tejidos se unen entre sí, eh, ¿cierto? Y la piel se une con el músculo, con la carne, con el hueso. Pero ¿qué provoca todo eso? Este argumento, ¿cierto?, del diseño inteligente sostiene eso, que hay cosas que realmente son tan complejas de entender, como las leyes físicas o la gravedad, por ejemplo, que justifican la existencia de un Dios, de un ser creador. Después está el argumento cosmológico, y dice, se destaca la existencia de un principio o una causa primera que puso en marcha la existencia del universo. Se argumenta que esta causa, ¿cierto?, primera podría ser interpretada como un acto de creación divina. Como lo dije anteriormente, el principio de causalidad, ¿cierto?, dice que todo tiene un inicio, todo tiene una causa, ¿cierto? Y que el inicio del universo y todo lo conocido podría ser interpretado como un acto de creación divina. En resumen, aunque la ciencia no puede proporcionar una evidencia empírica directa de la existencia de Dios, existen argumentos basados en la interpretación de la complejidad y el orden en el universo que algunos consideran como, perdón, que algunos consideran como indicios indirectos de la existencia de un ser divino. Sin embargo, es importante recordar que la cuestión de la existencia de Dios trasciende los límites de la ciencia y abarca dimensiones filosóficas, teológicas y personales. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que haya mucha evidencia, y aunque la ciencia tenga una posición, porque la ciencia también, ¿cierto? La ciencia no da algo certero sobre la realidad, si existe Dios. Hay científicos que dicen que existe, hay científicos que dicen que no existe, hay científicos que son teístas y hay científicos que son ateos. Entonces es prácticamente imposible que una filosofía, que una ciencia o que alguien, que alguna religión nos pueda decir, no, Dios sí existe. Obviamente, ¿cierto? Cada uno defiende su posición, pero no hay nada certero todavía.
La experiencia personal. Las experiencias espirituales y la búsqueda de un significado trascendental son elementos fundamentales en la reflexión sobre la existencia, ¿cierto? Para muchas personas. Y aquí quiero leer algunas. Dice, experiencias de trascendencia. Las personas a menudo informan haber experimentado momentos de trascendencia en los que se sienten conectadas con algo más allá de ellas mismas y del mundo material. Estas experiencias pueden incluir sentimientos de asombro, éxtasis, paz interior o una sensación de unidad con el universo. Para muchos, estas vivencias sugieren la existencia de una realidad más profunda y espiritual, lo que refuerza su convicción en la existencia de Dios. También está el sentido de propósito y significado. La búsqueda de un significado trascendental puede llevar a las personas a explorar la existencia de un ser supremo. Muchos encuentran en la idea de Dios una explicación y un propósito más allá de lo meramente material. La creencia en la existencia de Dios proporciona un marco de referencia para entender el propósito de la vida y encontrar un sentido más profundo de las experiencias y desafíos que enfrentamos. ¿Cierto? La experiencia personal es fundamental. Cada uno va a tener una opinión, ¿cierto? Una perspectiva distinta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vimos la experiencia de trascendencia, ¿cierto? Que hay que entender que cada una de las personas tenemos una necesidad espiritual. Y algunas personas, ¿cierto?, la llenan con distintos tipos de cosas. Está Dios. Para las religiones es quien llena, ¿cierto?, los vacíos que uno tiene en el corazón. Después está el sentido de propósito y significado. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que no saben, que no saben, no entienden. Nosotros mismos. Está el sentido de propósito y significado. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que muchas personas, como dije anteriormente, no entienden el propósito de su vida. No entienden por qué están aquí. Y encuentran en Dios una respuesta. Encuentran en Dios una explicación, ¿cierto? Como dice aquí, y un propósito más allá de lo meramente material. Y ya para ir concluyendo, ¿cierto? Voy a dar una opinión personal. Para mí, para mí Dios sí existe, ¿cierto? Sí es real. Y lo baso netamente en mi opinión, en mi experiencia. ¿Cierto? Como una persona religiosa, he experimentado cuestiones que van más allá de, del pensamiento, cuestiones que van más allá que la ciencia, que la filosofía no podrían explicar. ¿Cierto? Y entonces, para concluir, reflexionar sobre la existencia de Dios es un ejercicio profundo y personal que invita a cuestionar nuestras creencias, experiencias y perspectivas sobre el mundo. Aquí te presento algunas ideas para estimular tu reflexión. El autoexamen de creencias. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son tus convicciones? El estudio y el diálogo. Estudia sobre la existencia de Dios, ¿cierto? Investiga las distintas perspectivas y ve si alguna quizás llena logra responder esa pregunta que tanto tienes. ¿Dios es real? Dialoga con personas. Evaluación de experiencias personales. Dentro del diálogo te vas a encontrar con personas que creen y no creen. Y ahí tú puedes evaluar dependiendo de sus experiencias personales. Examina el concepto de Dios. En muy pocas ocasiones uno se pone a pensar y dice, ¿Dios será real? Haces, pregúntatelo a ti mismo. Buscar respuestas en diferentes fuentes. Esto va dentro del estudio. Busquemos ciertas respuestas. ¿Será Dios real? Hay distintas formas de poder tener una respuesta. Y eso sería mi presentación, profesor. Que esté muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado.